Hablemos de verdades. ¿Realmente creen que nuestras ideas preconcebidas sobre la política tienen asidero en la realidad? Acá tenemos muchas como: vivimos en democracia, el poder reside en el pueblo, los cambios sociales son obra de la lucha popular, siempre progresista. Todo es mentira. Ante esto, las ideologías políticas no son útiles para entender la política, porque estas son tan solo una visión abstracta, parcial y estética de la realidad. Izquierda, derecha, son la misma basura. Al fin y al cabo, las ideologías fueron pensadas por personas que cuando las crearon no gobernaban, y cuando gobernaban, no las aplicaron. Y ahora se preguntarán seguro, ¿cuáles son las herramientas necesarias para poder entender la política? Estas son las reglas del poder, y hoy aprenderemos 3 de ellas. La primera regla del poder, sobre lo ideal y lo real. La política no es el mundo de lo ideal, sino de lo real, lo posible y lo inmediato. Y justamente son las reglas del poder las que nos permiten entender cómo funciona la sucia, pero fascinante política. It's horrible. Utterly horrible. And fascinating. Pero para poder entender mejor esto, hay que escuchar a uno de los más grandes pensadores de la política y el poder, Maquiavelo, y decía así: la forma en que vivimos es tan diferente de la forma en que debemos vivir, que aquel que estudia lo que se debe hacer en lugar de lo que se hace, aprenderá la manera de su caída, en lugar de su preservación. Por lo general, queremos darnos la de idealistas, diciendo de que siempre hay que acatar la ley, la democracia, los derechos humanos, la institucionalidad y demás cosas. Pero ¿acaso siempre actuar según lo ideal resuelve realmente los problemas? Con esto tenemos aquí un ejemplo: la erradicación de la delincuencia en El Salvador, fruto de la mano dura de Bukele. Ante esto, las organizaciones de derechos humanos se pusieron como Lisa Simpson criticando a Bukele por violar los derechos humanos de los pobres criminales maras, esos psicópatas. Realmente, toda persona que haya vivido en un barrio peligroso de Latinoamérica agradecería a Bukele, porque sabían en su interior que era la única forma de zafarse de esa basura. Pero las organizaciones de derechos humanos tienen que permanecer miopes ante esta realidad, ciegos, porque de eso viven. Tienen que dar esa careta angelical y pura para seguir facturando con consultorías y planes que ya sabemos que nunca resolvieron nada. Al final, somos la suma de lo que logramos, no de lo que pretendemos. Al final, no solo nos debería preocupar tener nobles intenciones, sino también ser más efectivos. No es suficiente soñar con el bien. La verdadera medida es lo que logramos. ¿Por qué? Porque el propósito es cambiar el mundo para mejor, y esa es la cruda, pero fascinante realidad. A la segunda regla del poder la llamamos la ley de hierro de la oligarquía. No hay democracia, nos gobierna una minoría. Y seguro ahora tú me dirás que estas son patrañas, que estoy hablando tonterías, porque vivimos en democracia, el poder reside en el pueblo, y por último, si nos fallan los gobernantes, no votamos por ellos, o en su defecto, los funamos de Twitter. Pero siendo sincero contigo mismo, ¿realmente tú te sientes a cargo? ¿Realmente sientes que tienes soberanía? ¿Realmente sientes que tienes soberanía sobre AMLO, Alberto Fernández, Dina Boluarte o el boludo de Boric? ¿Realmente te sientes representado por el Congreso o defendido por los jueces? En historia solo ha habido una constante, y esta es que siempre ha habido una clase gobernante y una gobernada. Pero seguro mis amigos revolucionarios de izquierda me dirán que sus líderes no son así, que son luchadores del pueblo, que vienen por el pueblo y que luchan por el pueblo. Los líderes, aunque en principio se guían por la voluntad de la masa y se llamen revolucionarios, pronto se olvidan del pueblo, al que dicen representar y defender. Se vuelven conservadores de su revolución. Es más, ni siquiera estos líderes vienen de clases populares. Todos son parte de clase media alta o clase alta dentro de la oligarquía que buscan más privilegios. Siempre el líder revolucionario, se hace Chávez, Fidel Castro, Stalin, los Kirchner o Mao, buscarán incrementar o mantener su poder a cualquier precio, incluso olvidando sus viejos ideales. ¿Acaso no ven a Dina Boluarte, que decía ser de izquierda revolucionaria? La realidad
es que para mantenerse en el poder, ahora se alió con la derecha, luchando contra sus propios votantes indígenas. No solo eso, no solo abandonan sus ideales de igualdad y democracia, sino que siempre odiaron la democracia. Incluso Lenin tenía una profunda desconfianza en el potencial revolucionario de las masas, porque él creía que sin el liderazgo de una vanguardia de élite del partido, inevitablemente su revolución sería el fiasco. En pocas palabras, tanto Mao como Lenin fueron unos hipócritas que destruyeron a una aristocracia para construir otra, pero una aristocracia donde gobiernen ellos con sus amigos. Por eso, todas las organizaciones políticas pronto dejan de ser un medio para alcanzar determinados ideales revolucionarios y se transforman en un fin en sí mismas. En otras palabras, todas las organizaciones políticas y sociales son argolleras, porque las oligarquías buscan mantenerse en el poder. Esa es la cruda realidad, donde la casta política solo le interesa sus intereses y para conseguir sus objetivos tienen que seguir a la tercera regla del poder. Y esta es: nadie gobierna solo, y para poder mantener a sus aliados dependen de la corrupción. Todo gobierno, a pesar que diga ser democrático, es jerárquico, pero interdependiente. ¿Por qué? Uno no gobierna solo. Por más que Luis XIV, el Rey Sol, diga «L'état c'est moi», o el Sol de México, Luis Miguel Argentino, diga ser el number one, realmente todo presidente, rey, dictador, emperador depende de la oligarquía que los apoya. Sean estos empresarios, congresistas, la iglesia, el ejército o señores feudales en la Edad Media. Estos son sus esenciales, que gracias a su alianza pueden mantenerse en el poder. Generalmente, somos la última prioridad de nuestros gobernantes, porque para mantenerse en el poder, tienen que congraciar a sus esenciales, con corrupción, argollas y contratos inútiles. La prioridad de todos los gobernantes es el mantenimiento, la expansión y la consolidación del Estado, porque al fin y al cabo, el Estado es una herramienta que les permite sacar guita y con ello, poder robar. Todos los políticos se dedican a expandir la democracia y los derechos, porque al fin y al cabo, para poder hacerlo necesitan de políticas públicas, y las políticas públicas les permiten y le dan la excusa de poder abrir más oficinas, instituciones y con ello más personal, y así es donde pueden poner a sus hijos, sus primos, sus aliados en puestitos y cargos y además tener más control sobre la población. La democracia no solo no existe, sino que no puede existir. Es impracticable en su estado puro por cuestiones técnicas y falsa en su versión representativa, porque la soberanía no puede delegarse. No hay diferencia real entre lo público y lo privado. La minoría gobernante abarca tanto al sector privado como público. Las élites se mantienen en el poder a través de una gran red de ayuda mutua. Acuérdense de Odebrecht, cómo durante 2 décadas eran ellos los que financiaban campañas políticas en todo Sudamérica. Literalmente ponían presidentes aportando en sus campañas y con coimas o sobornos. ¿Para qué? Para que aprueben sus obras sobrevaluadas. Toledo, Alan, Ollanta, PPK, Luna, Tener, todos y muchos más estaban embarrados. Odebrecht robó miles de millones de dólares manejando y sobornando tanto al sector privado como al Estado. Cuando la casta política hace crecer a un Estado enorme y controlador, este Estado se vuelve parásito ineficiente. Buscan robar más, creando déficit fiscal, imprimiendo más dinero y causando inflación. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque como los políticos saben que sus mandatos son cortos, ellos piensan a corto plazo en sus beneficios inmediatos sobre la opinión pública, qué pensarán, y el futuro del pueblo, sus ahorros, que se jodan. Los guerreros Z se encuentran en peligro. Rellena este formulario y comparte tu poder económico. Mi papá no puede llegar a fin de mes. ¡Te derrotaremos inflación! No te pierdas el próximo capítulo de Los Guerreros Z combaten al dólar oficial. Primero muerto, antes que vivir del Estado. No podemos ocultar más la verdadera cara del poder. Siempre ha existido una minoría gobernante que por lo general le importa un bledo las verdaderas necesidades del pueblo.
Hay que desnudar este juego del poder, no solo para evitar los vicios de la falsa democracia, sino para conseguir un gobierno que sea eficiente y responsable y que verdaderamente pueda resolver las necesidades de los ciudadanos. Derecha e izquierda, es todo lo mismo. Las elecciones y los políticos son una farsa. Están ahí para darnos la ilusión de que tenemos elección. No la tenemos. La única salida es el surgimiento de una élite preparada y dispuesta a botar la basura. Mantengámonos vigilantes y con esto presentamos nuestro proyecto.